necesidades que tenemos. Nuestra familia te necesita. Tú conoces, Dios mío, cada miembro de nuestra familia. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus batallas, tú conoces sus debilidades. Tú sabes todo, Señor. Lo que es escondido para los ojos de los hombres, para ti es, Padre, totalmente claro. Y tú, como lo sabes todo, por eso a ti clamamos en esta mañana. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú cubras con la sangre de Cristo a nuestra familia, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que el pecado es lo que más daña, más afecta. Por eso te pedimos, perdónanos, Señor, como familia. Perdónanos, Señor, perdona cada hogar. Perdona, Señor, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los esposos. Perdona, Señor, los abuelos. Perdona, Dios mío, cada rol de la familia. Si no hemos obedecido y no hemos cumplido con tus mandamientos y con tu palabra, hoy nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús que seas tú reprendiendo todo mal, que seas tú reprendiendo toda obra del maligno, que seas reprendiendo toda obra satánica, todo lo que Satanás quiso levantar, todo plan, toda maquinación, toda estrategia demoníaca, quebrántala, anúlala en el nombre de Jesús. Declaramos que toda acta de pecado que Satanás tuviera contra nosotros, toda acta de acusación que Satanás tuviera contra nuestra familia, toda acusación del infierno queda anulada por la sangre de Cristo, porque Cristo ya perdonó nuestros pecados. La palabra dice que si creemos en Él seremos salvos, que todos nuestros pecados son perdonados, que el Señor no se acordará más de ellos y que serán echados a lo profundo de la mar. La palabra dice que ahora somos nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque la sangre de Cristo nos lava y nos limpia. Nosotros hoy nos entregamos a Jesús, le entregamos nuestra vida a Cristo, le entregamos nuestra familia, nos consagramos a Jesucristo, nos entregamos en las manos de Dios para que Él sea haciendo la obra, para que tú seas haciendo el milagro de santificación. Santifica, Señor, las familias, santifica los matrimonios, santifica los hijos, santifica, Señor, a tu pueblo. Límpianos con tu sangre, Señor, sangre preciosa, sangre que lava, sangre que limpia, sangre que transforma, sangre que libera, la sangre de Cristo. Tu sangre me protege, tu sangre me limpia, tu sangre preciosa, Jesucristo, me perdona. Hoy declaramos la iglesia libre de toda opresión demoníaca, toda obra del infierno se echada fuera en el nombre de Jesús. Enfermedades, pobreza, ruina, escasez, se va fuera en el nombre de Jesús. Pecados sexuales, mentira, engaño, falsedad, se va fuera en el nombre de Jesús. Toda obra del infierno reprendida. Cristo ha vencido las tinieblas, Jesucristo ha vencido al mundo. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en la palabra de Cristo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo declaro que en este lugar está el Espíritu Santo, pero también en nuestras familias, allá en mi casa. Vamos, mi hermano, aún señale para donde está su casa y diga: allá en mi casa está el Espíritu Santo. La sangre de Jesús cubre mi casa, cada miembro de mi familia. Y aunque algunos no estén aquí, yo declaro que toda mi casa servirá a Jehová. Hoy lo profetizo y lo declaro. Desato a mi familia, cortamos toda ligadura, cortamos toda atadura, se rompe toda cadena. Toda mi casa servirá a Jehová, toda mi familia caminará con Dios, toda mi familia caminará de la mano de Dios. Dios está conmigo, Dios está con mi familia, el Espíritu Santo está en mi vida, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén, amén. La clave, mi hermano, es orar, orar, orar. Amén. Diga conmigo así: orar, orar, orar. Dígalo. Eso. ¿Tiene problemas? Orar, orar y orar. ¿Tiene alguna dolencia? Orar, orar y orar. ¿Necesita plata? Orar, orar y orar. Amén. Amén, amén. Puede tomar asiento, mi hermano querido. Muy bien. Qué clima tan hermoso, amén.
Dios es bueno. Los pronósticos era que no iba a llover hasta por allá septiembre, octubre, pero mire que Dios nos ha regalado lluvia y nos ha regalado, mi hermano, descanso de este calor que estaba haciendo. Aunque todo, mi hermano, usted sabe que cuando hace más calor los mangos salen más dulces. Entonces, mi hermano, de verdad que todo tiene su propósito en Dios. Lo importante es uno caminar de la mano de Dios. Amén. Muy bien, mi hermano. Hoy le voy a hablar acerca de avanza, rompe y ensancha. Diga conmigo, avanza, rompe y ensancha. Dígalo otra vez, diga, avanza, rompe, ensancha. Otra vez, diga, avanza, rompe y ensancha. Hoy vamos a ver tres cosas, mi hermano. Necesitamos fe para mover las aguas, avanzar aún sobre techos, y necesitamos fe para ensancharnos, para avanzar, pero también necesitamos fe para dar fruto. La fe, mi hermano, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esperamos en Dios y estamos convencidos de que aunque nuestros ojos no puedan ver, sabemos que Dios está obrando. Lo cantábamos ahora, aunque no pueda ver, Dios está obrando. Dios trabaja para bendecirnos. Dios trabaja para ayudarnos. Por eso, mi hermano, sería casi necio uno pretender, mi hermano, avanzar en la vida sin ayuda de Dios, porque le va a costar mucho, le va a costar mucho. Y aparte de eso, todo lo que uno, mi hermano, lucha en sus propias fuerzas, sin que haya uno contado con Dios, es fácilmente arrebatado por el enemigo. Entonces, ahí es donde usted ve que muchas personas a veces logran cosas, pero también fácilmente les es quitada. Pero cuando uno camina con Dios, lo que uno consigue en Dios, con la dirección de Dios, con el favor de Dios, eso, mi hermano, permanece. Yo siempre digo que, yo no sé, en estos días mi esposa, el día del padre, me quería comprar unos tenis, de esos tenis finos, de esos tenis pues que usted los pone y casi usted siente que vuela. Entonces sí, llegamos, hermano, y yo dije, sí, esos me gustaron, y los cogimos, mi hermano. Cuando ya íbamos a la caja a pagar, y yo pensé, yo dije, ¿y yo dónde voy a meter más zapatos? Y yo le dije a mi esposa, mi amor, no necesito más zapatos. Tengo un poco de zapatos allá que ni me los pongo. No necesito más zapatos. Y yo dije, tan bendecido, pero es que tengo zapatos de que tienen años. 6 años, 7 años, y eso no acaba, hermano. No se acaban los zapatos, ¿sí? Porque cuando uno está caminando con Dios, Dios hace que le rinda a uno las cosas, que le rinda, que las cosas que uno toca sean bendecidas, sean prosperadas. Entonces, de eso se trata. Hay que creer, hay que confiar, hay que hacer las cosas prendidos de la mano de Dios. Usted puede hacer muchas, es más, Dios te dio la capacidad de hacer muchas cosas. Hay gente que ni reconoce a Dios en su vida y hace muchas cosas. Pero lo que estamos hablando es que Dios quiere que toda nuestra vida, absolutamente toda, sea de bendición en bendición. ¿Sí? Dios quiere eso para nuestras vidas. No quiere decir eso que no vamos a tener batallas, luchas, adversidades. Van a venir. Hay mares que tenemos que cruzar, hay ríos que tenemos que traspasar, mi hermano, hay techos que tenemos que romper. Pero con la ayuda de Dios podemos. Yo quiero decirle hoy, con la ayuda de Dios puedes. Hay cosas que tú has luchado, has intentado hacerlas en tus fuerzas y quizás dice, no se me ha dado o no se me dio como yo pensaba, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Porque aquellos que caminamos prendidos de la mano de Dios, entendiendo, casi mi hermano, como quien dice, yo sin ti, si yo me suelto de su mano no soy capaz. Y yo creo que ese pensar de decir, Señor, si tú no vas conmigo yo no voy a ninguna parte, eso es lo que a uno lo ayuda mucho y lo sostiene. Lo que a uno, mi hermano, lo fortalece. Ahora, necesitamos fe para avanzar, para romper y ensanchar. Vamos a leer, mi hermano, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, vamos a leer el verso 15.
Josué capítulo 3, verso 15. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Dice, y cuando llevaban el arca, entraron en el Jordán. Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Tremendo. Tremenda palabra. ¿Cuándo dan gracias a Dios por su palabra? Le doy un poco el contexto. Israel, mi hermano, necesitaba pasar a la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido. Pero había un río. Ya habían cruzado un mar, pero había sido bajo el liderazgo de Moisés. Un mar impresionante. Ahora tenían que cruzar un río. Nosotros debemos entender que ellos venían con familia, con ganado, cargados, venían con el trasteo encima. Ellos salen de Egipto con el trasteo, con sus niños, con sus ancianos. Puede, mi hermano, que una persona sana, fuerte, hubiera podido traspasar el río nadando, pero ellos tenían que pasar con su familia, tenían que pasar con sus enseres, tenían que pasar con sus niños, con sus ancianos, para poder cruzar todo el pueblo, porque Dios ordenó que era todo el pueblo que tenía que pasar. Y Dios los estaba llevando hacia Jericó. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero en ese momento, porque la mentalidad que ellos traían era una mentalidad de servidumbre. Ellos venían de 420 años de servidumbre a Egipto. O sea que ellos no tenían ni mentalidad, ni ánimo, ni estrategia de guerreros. Ellos venían, mi hermano, como gente que recién salía de una condición de esclavitud, de quebranto, de dolor y de sufrimiento. Pero el Señor, mi hermano, desde que los saca de Egipto, imagínate que el mero hecho de haber salido de esa tierra, automáticamente Faraón manda un ejército para perseguirlos. O sea, desde el momento que Israel sale de Egipto, empieza a ser perseguido, empieza a ser, mi hermano, amenazado. Luego se encuentra con un mar rojo y Dios hace un milagro, abre el mar rojo y ellos cruzan ese mar. Pero luego tienen que empezar a conquistar la tierra que Dios les prometió. Ellos no eran un pueblo guerrero, pero les toca empezar a guerrear. No eran un pueblo, mi hermano, entrenado para la batalla, pero desde que son libres, les tocó empezar a defender su libertad. Y yo quiero que usted entienda esto. Cuando uno está en el mundo, esclavo del pecado es. Quien lo gobierna y lo domina a uno es Satanás, el pecado, el mundo, la carne. Cristo nos hace libres. ¿Cuántos son libres por causa de Cristo? Pero desde el momento que usted y yo nos convertimos a Cristo, empieza una batalla. Ya no para ser libres, sino para mantenernos en libertad. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas, dice, permanezcan en la libertad a la cual fueron llamados. No se vayan a dejar esclavizar otra vez. Porque una persona que ha sido libre del pecado puede, mi hermano, volver a sucumbir ante el poder de las tinieblas. Por eso, desde que salimos de Egipto espiritualmente, tenemos que entender que vamos a batallar, vamos a guerrear, para no permitir que otra vez el enemigo nos meta en esclavitud, nos meta en cárceles, en prisiones. Entonces sale, mi hermano,
el pueblo empieza a conquistar algunas ciudades, pero luego se encuentra con el Jordán y tiene que pasar al otro lado para seguir conquistando, mi hermano, la tierra que Dios le prometió. Pero aquí la orden es diferente. Dios se mueve de maneras misteriosas y Dios no siempre hace lo mismo siempre. No siempre hace lo mismo siempre. Porque con el Mar Rojo, Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara y ordena las aguas que se abran. Pero en el río Jordán ya no estaba Moisés, estaba Josué. Y Dios le da una orden diferente a Josué. Y le dice: los sacerdotes van a tomar el arca de Jehová, que representaba la misma presencia de Dios. Con Moisés no había arca, pero ahora con Josué ya estaba el arca de Jehová. ¿Qué era el arca de Jehová? Era una especie de, como de baúl, a ver si lo logro describir. Era un baúl de madera pero forrado en oro, que tenía dos querubines, dos ángeles, hermoso, era algo hermoso, era mi hermano como un cofre de oro, y dentro de ese cofre de oro estaban las tablas de la ley, estaba, mi hermano, la vara de Aarón que había florecido, y había un poquito de maná, que fue el pan que Dios mandaba desde el cielo. Esas tres cosas allí. Lo curioso es que el arca de Jehová no la podían estar mirando. La gente, cuando se acercaba al arca de Jehová, se tapaba su rostro para no, mi hermano, ofender la presencia de Dios. Y por lo general el arca estaba tapada. Pero había momentos en que Dios decía: necesito que el arca sea visible para todos. Y necesito que entiendan que el arca representa mi presencia. Entonces, ellos, el capitán Josué, que era el encargado de la batalla, Dios le dice: el río Jordán necesita un milagro. Díganle a los sacerdotes que cojan el arca, y cuando ellos van a ir adelante, y cuando ellos pongan el pie a la orilla, ni siquiera se van a mojar, porque apenas ellos mandan el pie, apenas den el primer paso, las aguas se les quitarán, les huirá. Eso fue algo impresionante. Y Josué les dice: así lo vamos a hacer. Y ese pueblo obedecía, aunque parecía ilógico, aunque parecía raro, aunque parecía, mi hermano, que no era posible. El pueblo obedecía. Cogen el arca los sacerdotes, y dice, mi hermano, que ellos van avanzando, el pueblo atrás, y cuando mandan el pie, no fue ni al metro, ni al medio metro, ni a los 10 centímetros. Cuando mandan el pie a tocar las aguas se paralizan. Dice que se paran aquí, y claro, el río deja de correr, y todo lo demás queda seco. El río se estanca, y sucede ese milagro. Pero aquí la clave está en que los sacerdotes tenían que dar el paso, no podían esperar. El Mar Rojo primero se abrió y luego ellos cruzaron. En este caso no fue así. Primero tuvieron que dar el paso de fe. ¿Qué tuvieron que dar? Y cuando ellos decidieron dar el paso de fe, las aguas se paralizaron, se frenaron. Por eso, mi hermano, necesitamos fe para avanzar. Y usted a veces va a ver como ríos que están impidiendo que tú avances al otro lado, al otro nivel o a otra etapa de tu vida. Todo en la vida son etapas. Todo en la vida son etapas. Uno tuvo, mi hermano, el mero crecimiento. Uno fue niño, adolescente, preadolescente, adolescente, joven, y cada etapa tiene sus propias luchas. A veces la gente dice: ay, no, es que cuando yo era joven la pasaba más bueno. No era cierto. Cuando usted estaba joven, usted quería ser grande ya, quería ser adulto. Usted estaba estudiando y quería trabajar. Ahora yo le digo: ¿usted qué preferiría ahorita? ¿Estudiar o trabajar? Dice: no, pastor, yo me acuerdo cuando iba en el colegio, eso era una recocha, pastor, eso era, mejor dicho. Sí, se iban a estudiar y educación física, recreo. Mi hermano la pasaba bueno, pero vaya, pregúntale a un estudiante a ver si le gusta estudiar.
achantados, aburridos. ¿Sí? Entonces, cada una de las etapas, cada etapa tiene sus batallas, cada etapa tiene sus luchas. Pero ¿cuál es el problema? Que hay gente que está estancada, está allí, mi hermano, frenada, porque ve ríos de problemas delante y no quieren dar el paso, le da miedo. Aquí hablamos del temor al cambio, de iniciar algo nuevo, de cruzar al otro lado. Los matrimonios tienen etapas y uno tiene que ir también pidiéndole a Dios sabiduría, madurez, para poder saber vivir bueno en cada una de las etapas de la vida. Hay personas que se aburren a veces cuando ya tienen determinado tiempo de estar casados, o a veces, perdónenme, pero es como que no se soportaran. ¿Por qué? Porque no han aprendido a vivir cada una de las etapas de su vida. Hay personas que son solteras y se casan, pero quieren seguir viviendo como solteros o solteras. Hay personas, mi hermano, que no entienden que cada momento que pasa con su esposo o con su esposa son momentos que yo tengo que disfrutar, porque escúcheme, lo que tú vives hoy nunca más lo vas a volver a vivir, nunca. El tiempo no se puede redimir. Si usted hoy tiene 30 años con un día, mañana tendrá 30 años con 2 días. Y por más que usted luche, por más que usted se esfuerce, usted nunca va a volver a tener 30 años con un día. Pero la gente no entiende eso. La gente no comprende que lo que vivimos hoy, si lo disfrutamos, si nos alegramos y nos gozamos, mañana no existe todavía. Ayer ya no existe, ya pasó. Pero la gente mantiene, mi hermano, enfocada en el pasado o anhelando el futuro, y como que en el presente dicen, no me va a quedar quieto, no hago nada, no disfruto, no me... ¿Por qué? Porque menosprecian su presente cuando es lo único que realmente tú tienes. Usted no puede cambiar el futuro porque todavía no ha llegado. Ya el pasado no puedes cambiarlo por más que quieras. Usted puede tomar decisiones hoy en el presente. Pero lamentablemente a veces no avanzamos porque nos da miedo buscar la otra orilla. Sí, a veces es incierto. Hay cambios que uno dice, no sé qué vaya a pasar, pero por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Yo sé que para mucha gente el futuro es incierto. ¿Por qué? Porque no tienen su esperanza puesta en Dios. Ustedes no saben, mi hermano. No saben qué pueda pasar mañana. No saben cómo le va a ir en el trabajo, en el negocio. No saben cómo le pueda ir en su hogar, en su matrimonio. Hay gente que se casa con incertidumbre. Hay muchachos que entran a estudiar carreras sin la seguridad de que sea Dios quien los está guiando. Entonces, cuando uno se lanza así, claro, uno no sabe qué va a haber el otro lado. Pero yo te voy a decir algo, en Dios tenemos un futuro seguro. La palabra de Dios me dice que Dios tiene un futuro glorioso preparado para los que le amamos. ¿Cuántos quieren ese futuro para su vida? Hay que caminar hacia allá, mi hermano. Amén. Ahora, ¿qué había al otro lado? ¿Qué había al otro lado del río Jordán? Diga conmigo, la tierra prometida. Tierra donde fluye leche y miel, una cosa maravillosa. Pero ¿sabe cuál era el único asuntico? Que esa tierra ya estaba ocupada. Tenían, mi hermano, unos invasores. Y esa gente, mi hermano, que estaba ahí en Canaán en el momento, ellos para poder tomar posesión se hicieron de ciudades impresionantes.
Y la primera que ellos, al cruzar el Jordán, la primera ciudad que se iban a encontrar era la famosa ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó era una ciudad fortificada. Dicen algunos que era la ciudad más grande de Canaán y la más poderosa. Era la ciudad quizás más organizada. Eso era lo que ellos se iban a encontrar. O sea que no es que tuvieran que cruzar el Jordán y ya todo iba a ser color de rosa, no. Iban a cruzar el Jordán y lo primero que iban a tener que enfrentar era a Jericó, los muros de Jericó. Eso es lo que tenían que enfrentar. Y como les dije ahora, Israel no tenía experiencia para la guerra. Sin embargo, Dios lo manda a conquistar como primera ciudad la más poderosa. Y yo creo que usted entienda esto. Hay cosas en la vida que necesita procesos paso a paso, lento, ir aprendiendo. Entonces, hay cosas que por lo menos, por ejemplo, cuando uno, mi hermano, quiere tener novio, quiere tener novia, uno va lento, primero conociendo, uno primero va y se toma, bueno, en mi tiempo, hoy en día ya toma gomelo, ¿no? Usted ya va a Starbucks, vamos a tomar un cafecito en Starbucks, así suavecito. En mi tiempo era, vamos a comernos un sandy. ¿Saben qué es un sandy? Un bonais, pues. Ay, hermanos, un bonais. Uno comenzaba por lo suave, bonais y chitos. Y así uno comenzaba, ¿cierto? Pero uno comienza conociendo a la persona, mirando a la persona. No solamente, mi hermano, la parte física. Sí, hoy en día la gente cree que se puede conocer por Instagram o por Facebook. No, eso usted no conoce nada. Ayer estamos en un programa de tecnología en donde había una youtuber que había ganado millones, o sea, el que creó, no he dicho, un tipo creó una muñeca que parecía humana. Sí, era un tipo hasta barbado, pero hizo una mujer, una mona hasta bonita. Y eso, mi hermano, se volvió famoso, una youtuber o una influencer famosísima, ganaba un poco, y todo el mundo pensaba que esa muñequita o esa humana era real, pero era una mentira. Era una mentira. Y ella hablaba como mujer, pero quien hablaba era el señor barbado. Y si usted ve la cantidad de estafas que hay hoy en día, de tipos que hablan con mujeres que no son mujeres, son IA, inteligencia artificial. Una señora, y ya la señora estaba avanzada, pues ya la señora era madura, hombre, y que le mandaba plata a Enrique Iglesias. ¿Sabe quién es Enrique Iglesias, no? El hijo de Julio Iglesias. Un cantante, y mándele plata a Enrique Iglesias, y mándele plata a Enrique Iglesias. Y después, era una mexicana, y después se dio cuenta que era un fraude. Pues yo me pregunto, señora Enrique Iglesias está tapada en plata. ¿Para qué? Me llamo Enrique Iglesias, soy un cantante famoso español, mi papá es Julio Iglesias, pero estoy pelado, me pueden mandar por ahí cualquiera. Mi hermano, hay gente que cae en esas cosas así todas raras. ¿Sí? Pero ¿a qué voy con esto? Hay cosas que son procesos y uno tiene que conocer a las personas. El tiempo todo lo revela. El tiempo todo lo revela. Pero ¿cuál fue el asunto aquí con Jericó? Que aquí Dios no le fue dando ciudades pequeñitas. Es más, había una ciudad que llamaba Jai, que era más pequeña que Jericó. Pero Dios no mandó primero a Israel a conquistar Jai, sino a la más grande. De entrada, cruza el río Jordán y de una lo enfrenta a un gran enemigo. Y eso tiene una explicación. Y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado eso. A mí me pasó que cuando yo recién me convertí a Cristo, esa primera semana, esos primeros 15 días, el enemigo se levantó para quererme atacar, para quererme desmotivar, para quererme apartar de la iglesia. Pero una cosa impresionante, como nunca antes yo había visto. Menos mal que Dios me ayudó mucho y me hizo entender, porque uno nuevo,
Uno, mi hermano, que vivía en el mundo y hacía cosas y había plata para todo, y uno se convierte a Cristo cuando sin plata, sí, sin amigos, y uno dice, no, esto de ser cristiano es muy duro. Me iba mejor cuando era mundano. Yo he conocido personas que se convierten a Cristo y a los 8 días los echan del trabajo. ¿En serio? Y hay gente que dice, no, pastor, ¿sabe cuál? Hay personas que cuando escuchan hablar del diezmo, la ofrenda, y dicen, yo voy a empezar a honrar a Dios con mis diezmos y mis ofrendas. Y cuando empiezan a honrar a Dios con diezmos y ofrendas, les empieza a ir mal económicamente. Pero pastor, si usted dijo que si yo daba mis diezmos y mis ofrendas, Dios me iba a prosperar y todo. ¿Y qué pasó? Y es el enemigo como a querer impedir que la persona pueda caminar en la fe de creerle a Dios. Una vez, mi hermano, una pareja estaba en unión libre y resulta que estaban preparando todo para casarse. Ya estaba todo preparado y el señor tenía buen trabajo y todo. Y apenas le propuso matrimonio a la esposa, ya tenían hijo y todo. Llevan años de estar unidos en unión libre y ya no quería fornicar más, porque en unión libre fornicaciones. Eso, mi hermano, toda relación sexual donde uno no está casado no es agradable a Dios. Por eso Dios colocó el matrimonio para que uno pudiera ser bendecido. Pero cuando ese señor, mi hermano, comenzó a hacer los preparativos, mi hermano se le cayó un negocio que tenía. Y uno a veces dice, tremendo. Y la gente dice, pastor, ¿por qué cuando yo quería hacer lo bueno, por qué me pasó esto? Y yo le digo, es que muchas veces Dios lo que quiere es que tú empieces a confiar en Él y no en lo que tú venías haciendo. No en tus capacidades. Porque entregarse a Cristo me habla de depender de Él. Ahora, yo no estoy diciendo que, ay, pastor, yo vine por primera vez, ¿ahora qué me va a pasar? Tenga fe. Créale a Dios. Porque aquí viene un punto importante y es, ¿por qué Dios permitió o por qué Dios les puso a conquistar la ciudad más grande? ¿Por qué no lo mandó una más pequeña, irlo preparando? Ustedes no saben pelear, pero vamos a ir venciendo los pequeños para después, vamos a cazar primero ratones, para después conejos y después leones. No, los puso a pelear de una con el león. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque Dios quiere que toda la gloria sea para Él y no para usted. Porque cuando, ¿sabe? Ellos no tuvieron ni que pelear contra Jericó. Los mismos sacerdotes que lanzaron el primer paso y cruzaron el mar, el Jordán, ellos mismos, dice la palabra que con todo el pueblo le dieron 7 vueltas, bueno, 6 vueltas a Jericó y el último día 7 vueltas, y después el pueblo tenía que gritar y sonar trompetas y los muros se cayeron. No tuvieron que pelear. ¿Por qué? Porque ellos obedecían a Dios. Era por fe. Todos se movían por fe, le creían a Dios por fe. Ah, listo, hay un río. Manda el pie. Ya se abrió. Ahora van a darle vueltas a esa ciudad y después van a gritar y a tocar las trompetas. Y lo hicieron. Y todo lo que Dios les ordenaba, ellos lo obedecían. Y todo lo que ellos obedecían, Dios lo prosperaba. Yo declaro que todo lo que tú obedezcas a Dios va a prosperar. Todo lo que tú hagas en el nombre de Jesús va a ser bendecido. ¿Y la gloria para quién? ¿La gloria para quién? Dios le dio su casa, dele gloria a Dios. Dios le da su carro, dele gloria a Dios. Dios le dio la oportunidad de tener un buen empleo, dele gloria a Dios. Dios le dio la oportunidad de abrir su negocio, dele gloria a Dios. Dios le dio la oportunidad de tener un buen contrato, dele gloria a Dios. Dios le permitió casarse, dele gloria a Dios. Dios le permitió tener hijos, dele gloria a Dios. Levántese cada mañana y diga, Señor, no importa si me toca enfrentar a Jericó, no importa si me toca enfrentar a un Goliat, yo lo único que sé es que tú estás conmigo y toda bendición que tú me des, a ti daré toda la gloria. ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Lo segundo es que la fe me ayuda a romper los techos.
Marcos capítulo 2, verso 2. Marcos 2, verso 2. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos. Aquí está Jesús, llega mi hermano a una ciudad y dice que inmediatamente se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni en la puerta de una casa en la que él estaba. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué vio Jesús? Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay que romper techos, así como tenemos que avanzar sobre los ríos, sobre los límites. Tenemos que romper techos. Hay algo, mi hermano, que está trabajando con esto de la equidad, la igualdad, y hay algo que llaman los techos de cristal. Sobre todo, mi hermano, se enfoca en límites que tienen las mujeres para acceder a cargos de alto nivel, ¿no? Entonces, según los estudios de sociología, dicen que hay unas cúpulas en las empresas, en la política, en donde solamente son dominados por hombres, y que hay mujeres muy capaces y que llegan hasta cierto punto, pero que de ahí no pasan, y ese es el llamado techo de cristal, ¿no? Ustedes están luchando con eso, ¿no? Para que las mujeres, sí, para que una mujer pueda acceder a cargos de alto nivel. Han llegado, sí, hasta vicepresidentas, senadoras, pero duro que una mujer quede presidente, muy difícil, ¿no? Lo tremendo es que esos techos de cristal, como son invisibles, son muy difíciles de detectar. Eso en esa parte. Pero yo decía, en la iglesia también hay techos de cristal. Y no solamente, y aquí ya no hablamos de hombres y mujeres, no hablamos de género. Pero le voy a decir una cosa aquí entre nos, que nadie más se dé cuenta. En las iglesias a veces no se valora el ministerio de la mujer. La iglesia donde yo me convertí era una pastora, una mujer. Una pastora. Y ella es una predicadora tremenda. Ella tenía a su esposo y el esposo también predicaba, también un hombre de Dios, pero ella era la pastora. Pero esa señora tenía luchas, hermano. ¿Y sabe de dónde venían las luchas? No tanto de los hombres, de otras mujeres. Tremendo. Eran otras mujeres las que a veces no reconocían el ministerio de esta mujer. Eran otras mujeres las que a veces menospreciaban. Y eso sí es algo tremendo, mi querido y mi querida hermana. Porque yo me imagino que las mujeres tienen que apoyarse, bendecirse. Gloria a Dios, porque aquí pues la pastora, mi hermano, yo sé que ustedes aman mucho a la pastora. Yo lo veo reflejado en el Yo Mujer, como cuando ella convoca a las mujeres, esto se vuelve una fiesta aquí, ¿sí? Y yo sé que aquí le dan mucha dignidad a la pastora. Sin embargo, yo me pregunto, como hay muchas, hasta por Facebook, por redes sociales, que ¿por qué la mujer no puede ser pastora, no puede ser ministra y no puede ser predicadora? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que a veces no se reciba la palabra? Porque al fin de cuentas, ¿quién predica? ¿Un hombre, una mujer o es el Espíritu Santo? Porque si usted me está escuchando a mí, está perdiendo el tiempo. Porque ¿qué puedo yo enseñarle? Yo soy un hombre, un ser humano que le sirvo a Dios, me he consagrado a Dios, pero igual soy ser humano falible. Yo le predico en la palabra de Dios. Nada de lo que yo aquí estoy diciendo salió de mi mente. Yo solamente me estoy dejando usar como un portavoz de lo que Dios quiere decirle. Por eso le leo la Biblia.
o si predica un joven, o un adulto, o un anciano. ¿Quién predica? Yo escucho la voz ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero no solamente en esa área. Hay muchos techos de cristal que tiene a la gente como ahí, un estancamiento, no los dejan avanzar. Hay techos espirituales, y le voy a poner ese. Ya le dije que techo de cristal, pues se habla acerca de esos límites que le ponen a algunas mujeres a estar en cargos de mucha autoridad, de alto nivel. Pero quiero usar ese término, techos de cristal espirituales, que son invisibles, por eso son difíciles de identificar. Y cuando usted no ve, usted no ha visto, y hay varios videos de gente que va caminando y intentan entrar a un local o un almacén y se chocan contra ¿qué es eso? Sí, una pared de vidrio. Y como es de vidrio, pues no la ven, y así pasa. Hay gente que mantiene chocando con esos techos de cristal, con eso que le está limitando. Y hay techos espirituales, hay gente que no ha podido avanzar espiritualmente, no ha podido crecer espiritualmente. Vienen a la iglesia, si leen Biblia, oran un poquito, pero no tienen experiencias con el Espíritu Santo. No pueden oír la voz de Dios, no tienen revelaciones para su vida de parte del Espíritu Santo. Todavía hay temor a consagrarse completamente a Dios. Y cuando de pronto, mi hermano, dicen, yo le puedo servir a Dios, o puedo ir a la iglesia, o puedo meterme con Dios hasta cierto punto, pero cuando le tocan ese límite, se asustan y hasta se empiezan a alejar y empiezan a echar de para atrás, porque hay un techo de cristal. Lo curioso es que hay personas que ya saben, yo siempre que intento meterme más con Dios, ¡pum!, siento que algo me frena. Yo siempre que intento servirle a Dios, ¡pum!, siento que algo me frena. En el matrimonio hay techos de cristal en el matrimonio. Hombres que quisieran ser más tiernos, más cariñosos con la esposa, y cuando lo intentan, sienten que algo les frena. O lo mismo esposas que quieren ser así todas lindas con el esposo y así tiernas, y ¡pum!, sienten ese freno. Hijos que quieren obedecer a sus padres en serio, y cuando intentan, se chocan con ese techo de cristal. Esos techos hay que romperlos. Dice la palabra que estos hombres, aquí está hablando de 4 amigos que traían a un hombre que era paralítico, y encontraron que había una cantidad de gente que impedía acercarse a Jesús. Ellos querían una sanidad para su amigo. El paralítico realmente no hizo nada, pues no podía hacer mucho, no se podía ni mover. Pero fueron sus 4 amigos los que se subieron al techo, rompen el techo, y lo que hace mi hermano es buscar el milagro. Y a Jesús eso lo maravilló. Yo nunca he visto tanta fe como la de estos hombres. Y por la fe de esos hombres, el paralítico fue sanado, fue libre de sus pecados y automáticamente fue sanado. ¿Cuáles son los techos que te están limitando? ¿Cuáles son los techos que te impiden crecer como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como profesional, en tu trabajo? ¿Cuáles son los techos que te están impidiendo crecer espiritualmente? ¿Qué es lo que tú quieres? Y lo curioso es que usted se da cuenta que está impedido por un techo de cristal, porque usted sí ha intentado avanzar. Yo veo eso en mucha gente. Quieren avanzar, quieren crecer, quieren subir su nivel, quieren, mi hermano, ver crecimiento, y no pueden. Algo los frena, algo los limita. Pero yo declaro hoy, en el nombre de Jesús, que todo techo de cristal se rompe por la sangre de Cristo. Todo cielo de bronce. ¿Sabe que el cielo de bronce era un símbolo que tenían los pueblos antiguos para declarar que era una sequía impresionante? El cielo de bronce ellos lo decían así porque se ponía el sol un poco rojizo, amarilloso,
y no había agua. Ellos suponían que era algo que les impedía que la lluvia cayera, y sin lluvia había sequía, había, mi hermano, pérdida. Entonces declaran: el cielo de bronce se rompe en el nombre de Jesús. Yo no sé si alguno está sintiendo un cielo de bronce, como que usted dice: pastor, yo intento, yo quiero que los cielos se abran sobre mi vida, pero no he podido, llevo meses, llevo años, siento que hay un techo que me impide avanzar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que si usted es papá, que si usted es líder, que si usted es pastor, y usted, mi hermano, está limitado por un techo de cristal, por un cielo de bronce, toda la gente que está bajo su autoridad también está frenada. Si usted se deja, porque alguno dirá: pastor, pero a mí no me interesa romper techos, déjeme a mí, aquí estoy feliz. Pero lamentablemente, porque tú te amañaste, no te importa romper ese techo, ahí va. Si eres hombre, ahí está tu esposa también estancada. Ahí están tus hijos. Si tú eres mujer, tu esposo posiblemente también esté ahí frenado. Ahí están tus hijos. Si usted es líder, mi hermano, y no crece espiritualmente, por ahí sus discípulos también van a estar en la misma condición. Por eso hay que romper esos techos de cristal, hay que romper esos cielos de bronce. Vamos a romper los techos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Denle a la gloria a Dios. Necesitamos fe para no ser escasos. Isaías capítulo 54, verso 2, dice la palabra lo siguiente. Isaías 54, 2. Es una orden que Dios le da a una mujer. Bueno, se la da al a su pueblo Israel, pero le habla como si fuera una mujer. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza, ¿qué? Tus estacas. Ensancha, dice. Acá es 3 tiempos para uno, mi hermano, ensancharse. Primero es, mi hermano, tener una determinación, ensanchar. Segundo, extender. Y tercero, reforzar. Diga: ensanchar, extender, reforzar. Otra vez diga: ensanchar, extender y reforzar. Cuando le decía ensancha el sitio de tu tienda, es como cuando usted tiene un lote y compra otro pedazo. Hay que primero preparar la tierra. Para ensanchar su tienda tenía que tener más terreno, ¿sí? Tenía que tener más espacio para ensancharse. Entonces, lo primero que uno hace es expandir su mente, su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Es muy duro, y yo creo que, y ojalá nunca le pase, porque en eso uno se tiene que poner de acuerdo. Es muy difícil cuando en un matrimonio hay uno que quiere avanzar y el otro no. Es tan complicado eso, mi querido, porque tienen que ponerse de acuerdo. Hay personas que son diferentes, a su personalidad, su forma de ver la vida, su forma de reaccionar puede ser diferente, pero hay que ponerse de acuerdo en qué metas uno quiere lograr en la vida. Hay que ponerse de acuerdo en cuál es la visión de vida que tienen. Y hay que intentar luchar, hay que esforzarse, hay que avanzar. Entonces todo comienza, mi hermano, con un deseo de ensancharnos, de crecer. Todo comienza allí. Ahora, cuando uno logra ensancharse, lo que dice, extiende tus cortinas, o sea, ya ahora sí empieza a construir sobre ese terreno en el cual tú has avanzado. Ese terreno ensanchado, ahora sí comienza a edificar, coloca las cortinas para marcar el territorio, y las cortinas, como está hablando como una tienda, como una carpa, también una forma, mi hermano, como de protección, porque no eran cortinitas de ventana, eran cortinas muchas veces hechas de piel, de algo grueso para protegerse de cualquier fiera, hasta de un intruso. Coloque ahí una muralla, un vallado, cerque el lugar. Y por último, refuerce las estacas, o sea, que sea algo firme, que no sea algo ahí todo endeble.
Que no sea algo ahí. Hay gente que ha ensanchado y que se ha extendido, pero no ha reforzado. Entonces es como todo tambaleque lo que ha realizado. No le metió cimientos a eso. Hay cosas que no tienen cimientos para soportar. Todo en la vida tendrá, mire mi hermano, uno en la vida no solamente tiene que pensar en construir, sino que uno tiene que pensar en que lo que uno hace, lo que uno construya, sea a prueba de ataques, sea a prueba de tormentas, sea a prueba de inundaciones, porque vendrán problemas, entonces yo todo lo que haga tengo que reforzarlo. Refuerce la educación de sus hijos, levántelo como gente noble, luche por eso. Yo creo que hoy en día nosotros hemos, por una confusión, mire, la vara bíblicamente es algo que Dios estableció para poder corregir en amor a los hijos, la vara. Hoy día el castigo físico, lamentablemente, ya la gente no corrige con vara, sino que hiere, golpea, abusa. Muchos de nosotros o muchas personas fueron violentadas en su niñez, agredidas. Les castigaron, mi hermano, con exceso de fuerza. Le dieron golpes, les tiraron, mi hermano, la chancla voladora, la famosa chancla voladora. Y usted sabe que científicamente una chancla es imposible que pueda volar tanta distancia, porque ya no tiene, la aerodinámica de una chancla no es la mejor. Pero las mamás tenían, mi hermana, algo que esa chancla salía como un boomerang, como una flecha, e impactaba donde ellas querían. Extraño, ¿no? Muy extraño. Chancla voladora no. La Biblia dice que era con la vara y sobre los lomos. Y nunca castigar a un hijo con rabia, porque la palabra dice que Dios al que ama, corrige, disciplina y aún castiga. Al que ama, o sea, siempre con amor. Pero a Dios no le gusta, mi hermano, que un niño quede ni sangrando, ni con un morado, ni golpeado en la espaldita, en los pulmones. Eso es hasta pecado. Porque una persona adulta con tremendas manos, mi hermano, y un bebé, un pequeñito, en esos días vi un video de un tipo todo raro, venía con dos niños, yo no sé si era el papá un atrevido, y venía con unas bolsitas y llegó y cogí, ¡pum!, le pegó una patada a una niñita pequeñita. Una cosa muy rara, mi hermano. Bueno, entonces eso no es bien. Pero hemos pasado al otro extremo en que los hijos quieren hacer lo que quieren. Y entonces, ahí le dejé el desayunito. Y mientras que tú estás aquí en la iglesia recibiendo palabra de Dios, recibiendo ánimo, recibiendo fe, rcibiendo instrucción, dejaste a tu hijo, dejaste a tu hija por allá, quién sabe en las manos de quién. ¿Y qué hace un muchacho solo en la casa? ¿Se queda orando? De pronto se queda durmiendo un rato. Cuando se levanta, ¿a qué es lo primero que va? A ver, dígalo fuerte, ¿a qué? Y no me diga que se queda viendo allá, ay no, pastor, él ve la predicación. Entonces, como dijo mi hermano, una gran filósofa, la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. No nos hagamos, mi hermano,
¿y qué habrá pasado? ¿Y por qué Dios me abandonó? Y no es que Dios le dijo, coja a su muchacho, coja a su muchacha, ¿sí? De 2, 3, 4, 5, 10, 15, y si vive en su casa 20, 25 palas. A retorcerse así, todo incómodo. Hermano, a mí eso no me preocupa. Sí, porque los muchachos empiezan así, empieza mi hermano. Y no se le ocurra tampoco coger que, ay, el niño está haciendo bulla y le pasan el celular. Que para que no haga bulla en la iglesia. No está haciendo nada. Entonces, hay que reforzar el cuidado de la pareja, hay que reforzar, mi hermano, la oración, hay que reforzar, mi hermano, la búsqueda de Dios, hay que reforzar nuestro trabajo, la buena administración. Hay mucha gente que ensancha, extiende, pero no refuerza. Malos administradores, lamentablemente. Y bueno, termino con esto. Fe para romper con la esterilidad. O sea, Dios nos diseñó para dar fruto. En esta tierra, todo lo que Dios creó tiene una razón de ser. Absolutamente todo tiene un propósito y todo funciona con gran perfección. ¿Alguien sabe para qué sirve una piedra? Si usted viera para todo lo que sirve. No me diga que para tirarse a la otra persona. Llega un señor al hospital, ¿no? Yo con ese pie hinchado, entonces los médicos se partió los dedos impresionante. Entonces el médico le dijo, pero venga, ¿usted qué fue lo que le pasó? Y no, pues una piedra. Y dice, sí, pero uno tropieza en una piedra, pero es que usted se fracturó ese pie horrible. Y yo, no, lo que pasa es que yo pensé que era un balón. Entonces yo fui, le mandé y pateé esa piedra. Y mire, dijo, uy, ¿cómo así, hermano? Pero usted sí es muy bruto, ¿cómo va a patear una piedra? Pero todo sirve, hasta lo que usted piensa que es insignificante, todo sirve. Todo tiene un propósito, todo tiene que dar fruto. Yo dije, todo tiene que dar fruto. Usted tiene que dar fruto. Dar fruto espiritual. Le voy a leer los textos porque nos coge de la noche. Fruto en lo espiritual. Efesios 5:9 dice, porque el fruto es bondad, justicia y verdad. Hay que dar fruto en el carácter. Fruto en el carácter. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Debemos dar fruto a un ministerial. Todos. ¿Cómo un pastor? Sí. Yo apenas estoy llegando. Todos. Dice Juan 15. Entonces creo que es el verso 5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí, Juan 15:5. Fruto, diga conmigo, fruto. Necesito fe para dar fruto, para romper la esterilidad. Y por eso digo romper la esterilidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay mucha gente que está siendo estéril y tenemos que dar fruto en muchas áreas, espiritual, en carácter, económicamente tenemos que dar fruto. Hasta en lo económico. Dice Deuteronomio 28:11. Mira lo que dice nuestro Dios. Deuteronomio 28:11 dice,
y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a ti. Y yo le digo esto para que usted tenga fe. Dígale, Señor, tú me dices en Deuteronomio 28:11, tú me harás sobreabundar en bienes. Señor, yo dije que la bendición viene de Dios. Cuando una persona se confía mucho en el negocio, en el empleo, cuando hay personas que confían en otras personas, más que en Dios. Dios usa mi empresa para bendecirme, Dios usa mi negocio para bendecirme, Dios usa a otras personas. Por ejemplo, Dios usa a los padres para bendecir a los hijos. Pero es Dios. Yo dije que Dios es el que usa a las personas para bendecirnos. Por eso tú no puedes nunca, mi hermano, quitar la mirada de Dios para decir, yo confío en mi empresa. Porque muchas veces, mi hermano, hay pruebas que vienen por esa razón. Necesito avanzar, necesito romper, necesito, mi hermano, creerle a Dios, romper toda esterilidad, dar fruto, ser de bendición. Dentro del pueblo de Dios, el fracaso nunca es una condición permanente. Algún día tenemos que pasar, mi hermano, por momentos difíciles, pero de todo eso Dios nos va a levantar. Es tiempo, mi hermano, de que con la fe podamos avanzar, romper, ensanchar y romper toda esterilidad para dar fruto abundante, todo para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Toda gloria, toda honra sea a ti. Diga, Señor, yo te doy gracias porque yo sé que hoy tú me das la bendición para el paso de fe, para que esas aguas del Jordán se paralicen, Señor. Yo voy a pasar y no voy a pasar solo, pasaré al otro lado, Señor. Voy a entrar en nuevas etapas, voy a subir de nivel y voy a pasar con mi familia, Señor, con todo lo que tú me has dado, Dios mío. Voy a traspasar esos límites, voy a traspasar esas barreras. Señor, dame la unción para romper todo techo de cristal, todo cielo de bronce, lo que me impide crecer, lo que me impide, Señor, romper barreras. Todo estancamiento se rompe en el nombre de Jesús. Todo techo de cristal y todo cielo de bronce se rompen por la sangre de Cristo. Oh Dios mío, oh yo te pido que me des la unción, precioso Redentor, para poder ensancharme, para poder extenderme y para poder reforzar. Padre, yo necesito de tu ayuda, yo confío en ti, yo creo que tú estás conmigo, todo será para tu gloria. No importa si el enemigo es grande, todo es para tu gloria. Tú me darás la forma, tú me darás las estrategias, tú me darás, Señor, la dirección. No me importa si el problema es grande, yo sé que tú me vas a ayudar como lo has hecho hasta ahora. Y toda la gloria será para ti, porque yo diré que aunque el problema fue grande, aunque la ciudad estaba fortificada,
Tú me ayudaste, Señor, y toda la gloria es para ti. Ayúdame a romper con toda esterilidad. Tú me creaste para dar fruto. Tú me creaste para dar fruto, Señor. Ayúdame a dar fruto espiritual. Ayúdame a dar fruto en mi carácter. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, a dar fruto ministerial, a dar fruto en lo económico. Dios mío, yo me declaro fructífero. Toda esterilidad se rompe en el nombre de Jesús. Dios mío, yo soy bendecido. Yo voy a avanzar. Diga conmigo, yo voy a avanzar. Voy a ensancharme. Me voy a extender. Voy a reforzar. Voy a dar fruto. Y todo para la gloria de Dios. Amén y amén. Alaba a Cristo. Amén.